Bueno, ya analizamos el caso A, donde teníamos condiciones de frontera tipo Dirichlet. Y que para esto se usaba el método de diferencias finitas de la forma común. Es decir, que estas condiciones de frontera eran y de A es igual a alfa y y de B es igual a beta. Entonces, de acá sacamos un sistema de ecuaciones y aplicamos el método. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa si ya las condiciones de frontera que tenemos son tipo Newman? Entonces, ¿cuáles son las condiciones tipo Newman? En este caso, tendríamos la condición de y de A es igual a alfa y y' de B es igual a beta. Entonces, pues precisamente este es el caso que nos plantean para el inciso B del ejercicio. Entonces, voy a agregar una nueva hoja. Entonces, el inciso B nos dice que ahora planteemos las siguientes condiciones de frontera. Me dice que cuando Z es igual a 0, la temperatura va a ser igual a TW, esa no cambia, que va a ser 300. Y me dice que cuando Z es igual a L, la derivada de la temperatura con respecto a Z será igual a 0. O de otra forma, Y', corrijo, T' es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Supongamos que vamos a plantear el ejercicio como normalmente nosotros lo sabemos. Entonces, inicialmente voy a reescribir acá las condiciones de frontera para que las veamos un poco más claras. Se tendría que T de 0 es igual a 300 y que T' de 15, que es L, va a ser igual a 0. Acá vamos a tener algo en cuenta y es que la EDO estandarizada no cambia. Esto porque, devolvamos. Esta fue la expresión que nosotros tuvimos. Inicialmente, la ecuación diferencial depende de h, de r, de k y de t infinito. Y esos valores no están cambiando. Lo único que está cambiando son las condiciones de frontera. Por ende, la ecuación que vamos a tener seguirá siendo la misma, que en este caso es T2' menos 0,015 018 T igual a menos 0,12015. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar esto por acá para tenerla en cuenta. Listo. Y después de esto, ¿qué solemos hacer? Pues planteemos una tabla. ¿Cómo sería esa tablita si nosotros volviéramos a hacer el cálculo sin tener ahora en cuenta esta nueva condición de frontera? Entonces,
quedaría I, acá tendríamos T, acá tendríamos Z, T, y acá sería 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Es el mismo caso, nos dan el mismo número de n's. Y pues acá, como para hacernos una idea, ¿qué tendríamos? Tenemos la primera condición que nos dice que cuando z es igual a 0, t es igual a 300. Listo. Pero no tenemos nada más, porque realmente la siguiente condición de frontera que tenemos es que t' para cuando cuando z es igual a 15, t' va a ser igual a 0. Entonces, este es el problema que radica, que vamos a tener n incógnitas y vamos a tener n-1 ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir que necesitamos un método que me relacione esta condición de frontera de la derivada para poderla usar acá o simplemente encontrar una nueva ecuación para poder resolver el sistema. Entonces, para esto aplica el nuevo método que vamos a aplicar en estos casos, que se llama el punto fantasma. Este método se basa simplemente en usar un punto fuera del intervalo. Y simplemente se hace la siguiente aproximación de la condición de frontera. Entonces, me dice que y' de x va a ser igual a y' de b, que a su vez va a ser igual a beta y va a ser igual a y más 1 menos y menos 1 sobre 2h. Y ahora, por conveniencia, voy a despejar el y más 1. Ya les muestro por qué. Despejando ese término me queda que beta por 2h más y menos 1 va a ser igual a y más 1. Y este término de acá es el fundamental para que yo pueda hallar esa ecuación que me hace falta para completar el sistema y poder aplicar el método. Entonces, para hacerme entender un poco más, vamos a analizar la ecuación general del método de diferencias finitas. Entonces, la estructura general de diferencias finitas, ¿cómo es? Simplemente es un término multiplicado por y más 1 más otro término multiplicado por y más otro término multiplicado por y menos 1. Esto igual a h cuadrado por f de y. Listo. Ahora, vamos a analizar el último caso, que es el de interés,
que es cuando n es igual a 10. O en este caso, para dejarlo en todo en la misma terminología, cuando i es igual a 10. Entonces devolvámonos para dar nuestro esquemita acá y ver cuando i es igual a 10, pues es este valor que nos hace ahí como falta para hacerlo como normalmente lo hacíamos, porque realmente tenemos este prima. Entonces para eso vamos a utilizar la aproximación del punto fantasma. Entonces, si i fuera 10, pues entonces reemplazando acá en todos los i's, ¿qué me quedaría? Esto es para la última ecuación del método, cuando estamos iterando. Entonces me quedaría un término por y 11 más otro término por y 10 más otro término por y 9, y esto igual a h cuadrado por f de i. ¿Qué pasa? Que acá y 11 yo no lo tengo, es más, se me sale de mi intervalo de 10, es decir, esto viene por acá más allá. Entonces pues yo necesito dejar este y11 en términos de variables que yo pueda llegar a conocer. Por eso despejamos esta ecuación, que es el del punto fantasma. Entonces vamos a reemplazar en este caso y más 1. Esto va a ser igual a y más 1. Entonces reemplazando, ¿qué me queda? Un término multiplicado por y11, pero y11 es y más 1 y y más 1 es beta por 2h más y menos 1. ¿Y y menos 1 qué es? Pues y menos 1 va a ser el anterior a ese, pues va a ser y10 acá no es y10. Recordemos que la ecuación nos dice que es b beta por 2h más y menos 1. En este caso i es 10 menos 1 sería y9. Y acá ya reemplazaremos y más 1 más un término por y10 más un término por y9 igual a h cuadrado por f de i. Y haciéndolo énfasis en nuestro ejercicio, nosotros sabemos que de acá t de 15 va a ser igual a 0. O sea que esto es igual a beta. O sea que si beta es igual a 0, todo este término es 0. Entonces, esa nueva ecuación que me va a salir para que yo pueda resolver mi sistema quedará dada por un término por y9 más un término por y10 más un término por y9, y esto igual a h cuadrado por f de i. Entonces esta será la nueva ecuación que usaremos para poder resolver nuestro sistema. Ahora, con esta ecuación y ya habiéndolo dejado un poco más claro, vamos a ir al Excel para resolver el ejercicio. Para el inciso B, entonces acá tenemos de nuevo la misma ecuación. Como ya les había explicado, no va a cambiar, ya que pues, la ecuación depende de HR y K y T infinito, y esos son valores fijos que no dependen de las condiciones de frontera. Entonces, para este caso, vamos a tener ahora las siguientes condiciones de frontera, que para T igual a 0, para Z igual a 0 la temperatura va a ser 300, y para Z igual a 15, T' va a ser igual a 0.
Entonces, como decíamos, el n, el h, el pi, el qi, el fi por h al cuadrado permanecerán constantes. Acá volví a plantear el esquema para que nos visualicemos un poco más de la situación que tenemos. Para, como decíamos, z igual a 0, t va a ser 300, pero ya no vamos a tener este valor que era lo que difería del anterior punto que sí lo teníamos. Para este caso lo que tenemos es que t', cuando z es igual a 15, t' va a ser igual a 0. Entonces, iniciamos nuestro sistema tal cual como lo veníamos haciendo. Para igual a 1 va a ser exactamente el mismo término, 1 más h medios por pi, que en este caso pues va a ser 0, y así con los otros. En este caso sí tenemos t de 0, que t de 0 pues es 300, y el término independiente que pues va a ser h cuadrado por f de i menos, para pasar a restar el t de 0 y me va a quedar este término independiente. Para el resto va a ser igual como ya lo veníamos trabajando en el método, y vamos a analizar la última, que es donde varía, que es t igual a 10. Entonces vamos a recordar lo que ya hemos hecho en el tablero, que hemos llegado a esta expresión, que va a ser un término de t9, de t11, realmente acá es 11, otro término de 10 y otro término 9. Acá yo ya lo puse 9 porque dijimos que era 9. Sin embargo, nosotros sabemos que para el primer término, según la ecuación, es y más 1, que en este caso daría y más 1, pues va a ser 11. Pero ya habíamos, gracias al método del punto fantasma, habíamos determinado que y11 iba a ser igual a y9. Entonces por eso acá lo puse como t9 y acá t9. Y yo puedo sumar estos coeficientes porque son la misma base. Entonces puedo sumar estos dos, que fue lo que hice acá. Sumé 1 más 1 y bueno, ahí me dio 2. Realmente t9 va a ser igual a 2 y t10 pues va a ser menos 2.033. El término independiente no varía, sigue siendo el mismo. De nuevo, planteo otra vez mi matriz con todos los números organizados. El único valor que va a ser como raro va a ser claramente t9 para igual a 10, que lo calculamos y me dio 2. Del resto se mantiene la secuencia. Y los términos independientes, claramente el único que va a ser diferente va a ser el inicial, porque ya teníamos t de 0. A diferencia del otro ejercicio, que en la matriz teníamos t de 0 y el último valor. Listo. Entonces, el siguiente paso es calcular la matriz inversa. Ya lo habíamos hecho, es igual el procedimiento de aquí para abajo. Entonces, la inversa de esta matriz pues va a ser esta. Y análogamente a lo que hicimos anteriormente, tenemos mis zetas. El único valor que voy a tener fijo es 300. Los otros valores los voy a calcular con la multiplicación entre la matriz inversa y los valores independientes para hallar el resto de las temperaturas, del perfil de temperaturas. Y obtuve estos valores. Listo. Ahora, para comparar mi resultado con la solución analítica y ver qué tan desfasado estoy, entonces fui a Symbolab y busqué la solución analítica. Entonces y2', acá pues puse y por términos del programa, pero todos sabemos acá que es t. La primera condición y de 0, 300, la segunda y' de 15, 0. Y pasó lo mismo que en el caso anterior. El programa me bota un número extenso, pero vemos que todo esto puede ser simplificado. Y lo mismo acá este denominador. Entonces lo que hice fue simplificarlo. Me llevé esa solución y la simplifiqué. Obtuve esta solución analítica 7.1904423 por Euler a la raíz de 0,15018z más pues este número,
Y lo que hice fue reemplazarlo en la solución analítica. Entonces esta misma ecuación, y donde está z, pues reemplazo por los valores de z. Arrastré y obtuve este error. Como vemos, obtuve unos errores bastante pequeños, por debajo del 1%, lo que significa que se da un buen ajuste tanto para el método como pues la solución analítica que me lo está demostrando. Ahora vamos a insertar un gráfico de dispersión para ver el comportamiento de esto. Entonces, un momento, vamos a colocar T numérica versus Z. Vamos a ver si me quedó bien. Seleccionar datos, modificar. Entonces acá vamos a llamarla T numérica. Valor de la serie de X, efectivamente. Valor de la serie de Y, T numérica. Aceptar. Y vamos a agregar otra que se va a llamar T analítica. Donde los valores de la serie de X pues van a ser los mismos. Y los de la serie de Y van a ser estos. Listo, y aceptar. Entonces acá tengo los dos perfiles. Voy a arreglar un poquito la gráfica, como ya había explicado anteriormente, y entonces acá ya modifiqué la gráfica. Como podemos observar, la línea punteada es la solución analítica y la verde es la solución numérica. Vemos que pues se da un ajuste casi que sobrepuesto y que también tiene una tendencia exponencial a disminuir la temperatura a medida que avanza la distancia del cilindro, bueno, pues de la aleta. Y listo, así llegaríamos a la solución del inciso B que nos plantea el problema.